El sonido de los cubiertos chocando contra los platos de porcelana y el murmullo ahogado de las conversaciones a mi alrededor parecían resonar en mi cabeza, como un zumbido constante e irritante. Sentí la sangre palpitar en mis oídos mientras miraba esa escena. Allí estaba ella, sentada frente a él. Un hombre bien vestido, de sonrisa fácil y gestos calculados. Su mano se posó suavemente sobre la mesa, demasiado cerca de la de él. El vino tinto brillaba en la copa como una señal de advertencia tardía. Debería haberme dado cuenta antes. Debí sentirlo en el aire, en los cambios sutiles, en los silencios prolongados y en los besos mecánicos que sustituyeron la calidez de los primeros años. Pero no lo entendí. Ahora estaba allí, frente a mí. Concreto. Cruel. Irreversible. Caminé hacia ellos. No pensé qué decir, pero las palabras salieron como un disparo. Esa es mi esposa, pero no te preocupes porque ahora es tuya. Se acabó entre ella y yo. Su mirada se congeló, una mezcla de sorpresa y miedo. Su arrogancia. Una ligera sombra de malestar, como si lo hubieran pillado en el acto, pero ya preparado para cualquier enfrentamiento. Abrió la boca para hablar, pero yo no quería oírlo. Necesitaba salir de allí antes de que el dolor me tragara. Ante mis ojos se desprendió el peso del mundo que acababa de derrumbarse sobre mí. Las calles afuera parecían girar mientras caminaba sin rumbo fijo. Las luces del restaurante aún brillaban detrás de mí, un cruel recordatorio de lo que acababa de suceder. Ella ni siquiera intentó perseguirme. No hubo gritos, lágrimas ni súplicas. Solo silencio. Un silencio que quemaba más de lo que cualquier palabra podía quemar. La amaba. Dios, como la amaba. Durante años, ella fue la razón por la que me levantaba cada mañana, por soportar el dolor y los sacrificios. Y al final, ¿así terminó? En una cena costosa, en una mesa bien puesta, intercambiando miradas con un hombre que no sabía nada de lo que construimos juntos. Esa noche regresé a casa sin saber si debía llorar, gritar o simplemente derrumbarme. El olor de su perfume todavía estaba en la almohada. Miré a mi alrededor y todo parecía fuera de lugar, aunque estaba exactamente como lo dejé. Los marcos de las fotografías mostraban ahora sonrisas falsas, momentos congelados de una mentira. Me quité el anillo y lo tiré sobre la mesa. El sonido metálico resonó por toda la habitación vacía. Sabía que esa sería la última noche en que esa casa sería mía. Mañana empezaría a deshacerme de ella como me deshice del anillo. Pero por ahora, era necesario sentir el dolor. Y lo sentí. 1 de cada 2. A la mañana siguiente comencé el proceso. Llamé al abogado, cancelé las tarjetas de crédito compartidas y cerré las cuentas conjuntas. Borré sus mensajes de mi celular y eliminé las fotos, pero ninguna de estas acciones produjo el alivio esperado. Cada clic, cada firma, cada decisión práctica no hacía más que reforzar el vacío. Entonces, como un adicto, fui tras ella. Quería respuestas. Los necesitaba. Pero lo que encontré me destruyó aún más. ¿El amante? No era un extraño cualquiera. Él había sido parte de su vida durante mucho más tiempo del que podría haber imaginado. Con cada paso que daba, la red de mentiras se hacía más enredada. Amigos que sabían y no dijeron nada. Mensajes eliminados pero recuperados. Regalos que pensé que eran para mí, pero fueron comprados para él. ¿Y lo peor? No se arrepintieron. Ella me miró a los ojos y dijo que no pensaba dejarme. Solo quería una experiencia diferente. Yo era un cómplice, un refugio seguro para ella, mientras ella buscaba excitación con otra persona. ¿El amante? Él sonrió como si nada de eso fuera importante. Como si yo fuera solo un obstáculo que finalmente había sido eliminado de su camino. Pero el destino tiene una manera cruel de equilibrar las cosas. Y lo que empezó como un acto de traición se convirtió en una pesadilla para ambos. Todo se vino abajo. Los amigos se alejaron. Su familia la rechazó. ¿Y el amante? No era tan digno de confianza como parecía. La traicionaste de la misma manera que ella me traicionó a mí. Escuché los rumores.
Vi los mensajes. Y al final, fue ella quien rogó volver. Pero había algo en ella que ya no podía salvarse. Algo roto que ni siquiera el arrepentimiento podría arreglar. Seguí adelante. O lo intenté. Pero cada vez que pensaba que lo había dejado todo atrás, otra parte de esa noche volvía para atormentarme. Había algo que todavía no sabía. Algo que transformó esa traición en algo mucho más grande, más sucio y más cruel de lo que imaginaba. Algo que, al revelarse, cambió no solo lo que sentía por ella, sino también cómo vi todo lo que viví con ella. Pensé que ya había descubierto lo peor. Pero lo peor aún estaba por llegar. Bienvenido al canal donde se revelan secretos y verdades dolorosas salen a la luz. Aquí no apoyamos, justificamos ni romantizamos ningún tipo de traición. Nuestras historias son ficticias, pero contienen lecciones reales y profundas sobre cómo la infidelidad puede devastar vidas, destruir relaciones y dejar cicatrices irreversibles. Prepárate, porque la historia que estás a punto de escuchar es intensa, llena de giros y emociones crudas. Respira hondo. La traición tiene un precio, y hoy verás qué pasa cuando hay que pagar ese precio. Buena historia. Daniel siempre creyó que tenía todo lo que un hombre podía desear. Una casa cómoda con grandes ventanales que dejaban que el sol inundara cada rincón de la sala, un trabajo estable que le proporcionara seguridad y viajes ocasionales y, sobre todo, tenía a Emily. Era el tipo de mujer que captaba las miradas donde quiera que iba, no solo por su obvia belleza, sino por su presencia cautivadora y su manera carismática que hacía que cualquier ambiente fuera más alegre. Cuando se conocieron hace años, Daniel supo que Emily sería su esposa incluso antes de que terminaran su primera cena juntos. Solía bromear diciendo que fue amor a la primera palabra, porque fue su voz, tan dulce y firme al mismo tiempo, la que le hizo darse cuenta de que no quería a nadie más a su lado. Emily era una artista. Le gustaban los colores vibrantes, los lienzos grandes y las pinceladas amplias. Su estudio ocupaba una de las habitaciones de la casa y a Daniel le encantaba verla mientras se perdía en sus proyectos. Había pasión en la forma en que Emily creaba, un brillo en sus ojos que lo hacía sentir orgulloso de ser el hombre que la inspiraba. O al menos eso creía. Él solía sentarse en un sillón en un rincón, observando en silencio mientras ella pintaba. Ella dijo que él era su mayor fuente de inspiración y Daniel lo creía sin lugar a dudas. Para él, Emily representaba la perfección y, por eso, nunca imaginó que necesitaba mirar por encima del hombro o preocuparse por alguna sombra en su vida. En los primeros años de su matrimonio eran inseparables. Viajaron siempre que pudieron, probaron nuevos restaurantes y no perdieron la oportunidad de descubrir juntos algo que les hiciera reír. Daniel era un hombre rutinario, pero con Emily a su lado la vida parecía más espontánea. Equilibraba sus inseguridades con palabras de aliento y rompía su rigidez con aventuras inesperadas. Cuando se preocupaba por los plazos en el trabajo o las cuentas por pagar, Emily se reía y decía que todo siempre encontraba una manera de resolverse. Y de alguna manera, él le creyó. Pero el tiempo tiene una forma sutil de cambiar las cosas. Pequeños detalles que alguna vez parecieron intrascendentes comenzaron a acumularse como polvo en muebles olvidados. Las cenas románticas se volvieron esporádicas, los viajes dieron paso a compromisos laborales y las amplias sonrisas fueron reemplazadas por breves saludos antes de que cada uno siguiera su propio camino. Daniel notó los cambios, pero decidió ignorarlos. Se justificó a sí mismo que era simplemente el peso de la rutina, el tipo de cosas que enfrenta toda pareja. Emily también parecía distante, pero él siempre encontraba una explicación. Tal vez fue el estrés de una nueva exhibición o la presión de mantener fluyendo la creatividad. Cuando Emily empezó a pasar más tiempo al aire libre, Daniel no se preocupó de inmediato. Siempre fue sociable, disfrutaba reunirse con amigos y participar en eventos artísticos. Él confiaba en ella. Confiaba tanto en ella que, incluso cuando ella llegó tarde, alegando haber perdido la noción del tiempo mientras hablaba con sus colegas, él simplemente sonrió y besó su frente. Si algo andaba mal, prefería no verlo. Su mayor debilidad era el miedo a perder lo que tanto valoraba, por lo que ignoró las señales, se convenció de que todo estaba bien y siguió adelante. Las noches de soledad empezaron a ser más frecuentes. Daniel encontró consuelo en el trabajo, sumergiéndose en informes y reuniones para no pensar en el vacío que sentía al regresar a casa. Se encontró mirando su teléfono,
esperando mensajes que no llegaban y tratando de deshacerse de la inquietud que comenzaba a acumularse en su interior. Pero aún así, no lo cuestionó. Emily siempre regresaba a casa con una sonrisa en el rostro y una excusa convincente. Y Daniel creyó porque quiso creer. Se aferró a la imagen del pasado, al amor que sentía y al compromiso que asumieron el uno con el otro en el altar. Se acercaba su aniversario de bodas y Daniel quería hacer algo especial. Compró entradas para una obra que sabía que a Emily le encantaría y planeó una cena sorpresa en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Imaginó su expresión cuando vio los detalles cuidadosamente planeados y sintió que su corazón se calentaba con anticipación. Para él, sería un nuevo comienzo. Un recordatorio de todo lo que alguna vez fueron y aún podrían ser. Emily parecía emocionada cuando él le contó los planes, pero había algo en sus ojos que le molestaba. Fue rápido, casi imperceptible, pero se quedó grabado en su memoria como una grieta en una pared aparentemente intacta. En los días previos al evento, Daniel notó que Emily estaba más distraída de lo habitual. Pasaba horas hablando por teléfono, riéndose de algo que él no podía oír, y borraba los mensajes tan pronto como terminaba las conversaciones. Se reprendió a sí mismo por pensar tonterías, por albergar sospechas infundadas. Después de todo, Emily siempre fue transparente con él, siempre abierta y honesta. ¿Por qué sería diferente ahora? Se culpó a sí mismo por permitir que el trabajo interfiriera con su matrimonio y se prometió a sí mismo que recuperaría el tiempo perdido. Cuando llegó el gran día, Daniel estaba tan nervioso como un adolescente en su primera cita. Se vistió con esmero, se aseguró de que todo estuviera perfecto y llegó con antelación al restaurante para ajustar los últimos detalles. Esperó a Emily, imaginando el brillo en sus ojos cuando entró y vio el esfuerzo que él hizo para reavivar la llama entre ellos. Pero Emily no apareció. Pasaron 15 minutos, luego 30. Daniel intentó llamar, pero su teléfono estaba apagado. Finalmente decidió esperar un poco más, convenciéndose de que ella debía haber estado atrapada en el tráfico o había llegado tarde al estudio. Hasta que, de repente, la vio. Emily estaba allí, al otro lado del restaurante. Pero ella no estaba sola. Daniel tuvo que parpadear varias veces para asegurarse de que no estaba imaginando cosas. El hombre sentado frente a ella le tomó la mano como si fuera la cosa más natural del mundo. Rieron, compartieron miradas cómplices y brindaron como si el mundo que los rodeaba no existiera. Daniel sintió que se le daba un vuelco el estómago y el aire escapaba de sus pulmones. Se puso de pie, pero sentía los pies pegados al suelo. No podía moverse, no podía respirar. Emily volvió la cara y, por un breve segundo, sus miradas se encontraron. Fue en ese momento que Daniel supo que nada volvería a ser igual. Caminó hacia la mesa y cada paso pareció resonar en la silenciosa habitación. El hombre a su lado levantó la vista y Emily se quedó quieta, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Daniel abrió la boca para hablar, pero no había ira ni desesperación en su voz, solo una calma mordaz. Y cuando las palabras salieron, sintió como si estuviera regalando todo lo que le quedaba. Ella era suya, pero ahora ya no lo era. Y en ese momento, Daniel supo que esa noche sería solo el comienzo de algo mucho más grande. Daniel pasó días tratando de entender lo que había visto esa noche en el restaurante. Reprodujo la escena en su mente, analizando cada gesto, cada mirada intercambiada entre Emily y el hombre desconocido. Intentó convencerse de que estaba interpretando todo mal, que tal vez solo era un amigo, un compañero de trabajo, alguien sin sentido. Pero el toque de sus manos, la proximidad de sus cuerpos, el brillo en sus ojos, nada de eso dejaba lugar a interpretaciones inocentes. La verdad era como una sombra, siempre presente, creciendo con cada hora que pasaba solo en esa casa que ahora le parecía demasiado grande. Emily siguió actuando como si nada hubiera pasado, pero Daniel ya no podía ver a la mujer que conocía. Cada una de sus sonrisas parecía falsa, cada palabra que decía sonaba ensayada. Quería confrontarla, quería respuestas, pero al mismo tiempo tenía miedo de lo que pudiera oír. Entonces esperó. Observado. Y empezó a notar detalles que antes había ignorado. Las noches en las que Emily decía que estaba en el estudio, pero llegaba a casa sin olor a pintura ni restos de pinceles en las manos.
Los mensajes borrados de su celular, las llamadas contestadas fuera de casa y la forma en que apartaba la mirada cuando él le preguntaba algo más directo. Daniel empezaba a salir temprano del trabajo con la esperanza de sorprenderla en casa, pero casi siempre la encontraba ya vestida, lista para salir, diciendo que tenía compromisos relacionados con su trabajo. Intentó actuar con normalidad, besarla en la frente y sonreír, pero sabía que algo andaba mal. Y cuando Emily volvió a llegar tarde y llegó a casa después de medianoche con excusas cada vez más tontas, decidió que ya no podía ignorar las señales. La confianza que alguna vez tuvo en ella se estaba desmoronando rápidamente, dejando solo un vacío que no podía llenar. El tercer sábado consecutivo que salió a reunirse con amigos, Daniel decidió seguirla. No fue difícil. Emily parecía demasiado confiada, demasiado despreocupada. Condujo hasta un barrio lejano, donde aparcó frente a un edificio discreto pero elegante. Él se quedó en el auto, observando cómo ella entraba. Los minutos pasaban lentamente. Daniel esperaba que cada persona que pasaba por la acera se fuera, pero eso no sucedió. Después de casi una hora, sintió que la ansiedad se convertía en un peso insoportable en su pecho. Necesitaba respuestas. Decidió bajarse del auto y entró al edificio, tratando de mantener la calma. Preguntó en recepción por Emily, inventando alguna excusa, pero nadie supo decirlo. Fue entonces cuando notó un restaurante al lado del edificio. Las paredes de cristal revelaban mesas bien puestas, luces tenues y parejas charlando en tonos íntimos. Y allí estaba ella. Sentada en la misma mesa en la que la había visto la otra noche, con el mismo hombre. Se rieron, como si compartieran un secreto, algo que solo ellos dos entendían. Daniel sintió que se le daba un vuelco el estómago. No podía moverse, no podía pensar. Él simplemente observó cómo ella sostenía la mano del hombre durante mucho tiempo antes de soltarla para tomar la copa de vino. Fue entonces cuando algo dentro de él se rompió. Abrió la puerta del restaurante y caminó hacia la mesa. Emily lo vio acercarse y, por un momento, pareció no saber qué hacer. El hombre levantó la vista y frunció el ceño como si Daniel fuera una interrupción no deseada. Pero fue Emily quien habló primero, con la voz temblorosa, tratando de mantener la compostura. Ella le preguntó qué estaba haciendo allí, pero Daniel ignoró la pregunta y se volvió hacia el hombre. Simplemente dijo que esta era su esposa, pero que no tenía por qué preocuparse, porque ahora ella era suya. Se giró y se fue antes de que cualquiera de ellos pudiera responder. El camino hasta el coche fue borroso. Las luces de la calle parecían más brillantes, casi cegándolo mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. El sonido de los zapatos sobre el asfalto resonó como si estuviera caminando por un túnel vacío. Cuando subió al coche, le temblaban las manos sobre el volante. Quería gritar, romper algo, pero el silencio dentro del vehículo parecía asfixiarlo. Se quedó allí un rato, mirando el tablero hasta que el teléfono vibró. Era un mensaje de Emily. Ella dijo que podía explicarle, que no era lo que parecía, pero Daniel borró el mensaje sin responder. Nada de lo que ella dijera cambiaría lo que había visto. Durante los días siguientes, Emily intentó hablar con él varias veces. Ella le dejó mensajes en el celular, notas en su casa y hasta se presentó en su trabajo, pero Daniel la evitaba. No quería escuchar excusas, no quería explicaciones. La imagen de ella con el otro hombre estaba grabada en su mente y sabía que nunca podría olvidarla. Aún así, algo le molestaba. Por mucho que sabía que Emily había traicionado su confianza, había un detalle que no podía entender. El hombre del restaurante no parecía sorprendido ni incómodo por su presencia. Al contrario, había algo en su expresión, algo casi desafiante. Como si ya me lo esperaba. Daniel se preguntó si eso era solo arrogancia o si había algo más detrás de la historia. La tensión entre ellos aumentó. Emily siguió intentando justificar sus acciones, pero Daniel se negó a escucharla. Dormía en el sofá, evitaba mirarla y empezó a pasar más tiempo fuera de casa. Pero cuanto más se alejaba, más preguntas surgían. ¿Quién era ese hombre? ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? Y lo más importante, ¿por qué Emily parecía tan tranquila, como si supiera que esto no sería el final?
Estas preguntas lo mantenían despierto por la noche, dando vueltas en el sofá mientras intentaba encontrar respuestas que no llegaban. Entonces, un día, Emily dejó de intentarlo. Salió de casa por la mañana y no regresó esa noche. Daniel esperó mirando el reloj, pero no había llamadas ni mensajes. Al día siguiente, ella todavía no había regresado. Y así fue como supo que algo mucho más grande estaba sucediendo. La traición fue solo la punta del iceberg. Emily estaba ocultando algo que podría cambiar todo lo que él creía saber sobre su matrimonio. Y, por primera vez desde que todo empezó, Daniel sintió algo más que ira. Se sintió asustado. Daniel no durmió esa noche. El silencio en la casa parecía más pesado que nunca, como si las paredes hubieran absorbido cada palabra no dicha, cada lágrima tragada. Estaba mirando su teléfono celular sobre la mesa, esperando una llamada o un mensaje de texto de Emily, pero no llegó nada. Pasó el tiempo y su ausencia empezó a convertirse en un agujero en su pecho. Sabía que necesitaba respuestas. Se levantó del sofá, se puso la chaqueta y se fue sin saber exactamente a dónde se dirigía. Simplemente condujo, guiado por la necesidad de confrontarla, de exigirle la verdad. Llegó a la dirección que había anotado la noche que la siguió y vio su auto estacionado afuera. La puerta del edificio estaba abierta, como si el destino quisiera facilitar su entrada. Subió las escaleras y se detuvo frente a la puerta del apartamento. Respiró hondo antes de llamar. Cuando Emily la abrió, su rostro se llenó de una expresión de sorpresa. Intentó cerrar la puerta, pero Daniel la sujetó con fuerza y entró. Allí estaba el hombre del restaurante, sentado en el sofá, con una expresión de aburrimiento que hizo hervir la sangre de Daniel. Emily le pidió que se fuera, pero Daniel se negó. Preguntó quién era este hombre y cuánto tiempo llevaba sucediendo esto. Emily vaciló, como si las palabras pesaran demasiado, pero finalmente empezó a hablar. Dijo que el hombre se llamaba Víctor y que había estado saliendo con ella durante unos meses. Daniel se rió nerviosamente y le preguntó si eso era todo, si ella realmente pensaba que él creería una excusa tan superficial. Quería saber por qué actuaba como si no tuviera miedo de perderlo todo, por qué seguía insistiendo en que podía explicarlo. Emily miró a Víctor, como pidiendo permiso para hablar, y en ese momento Daniel se dio cuenta de que algo mucho más grande estaba a punto de revelarse. Emily le pidió que se sentara, pero Daniel se puso de pie. Comenzó diciendo que lo que estaba pasando no se trataba solo de hacer trampa. Dijo que Víctor no solo era un amante, sino también un hombre que conocía secretos de su pasado. Daniel permaneció en silencio, esperando que ella continuara, y fue entonces cuando la verdad salió a la luz. Emily reveló que hace años, incluso antes de conocer a Daniel, había estado involucrada con Víctor. Tuvieron una relación breve pero intensa y la ruptura no fue amistosa. Víctor, al sentirse rechazado, guardó resentimiento y años después reapareció en su vida con información que podría destruirla. Explicó que Víctor tenía pruebas de algo que ella nunca le contó a Daniel. Antes de casarse, Emily había cometido un error que la dejó vulnerable, había malversado dinero de una galería donde trabajaba. Cuando Víctor descubrió esto, amenazó con exponerlo todo si ella no cooperaba. Emily intentó resistirse, pero él fue persistente. Al principio era solo una petición de dinero, pero pronto las exigencias empezaron a crecer. Ella dijo que cedió a su miedo y hizo lo que él le pidió para proteger a Daniel y su matrimonio. Pero Víctor no se quedó ahí. Quería más. Quería control, quería poder y Emily terminó atrapada en un ciclo de chantaje y manipulación. Daniel escuchaba todo en silencio, sintiendo el suelo desaparecer bajo sus pies. Él le preguntó por qué nunca confió en él, por qué decidió lidiar con esto sola. Emily lloró, diciendo que tenía miedo de que él la odiara, de que la dejara si sabía lo que había hecho. Ella pidió perdón, diciendo que la traición no significaba nada, que todo lo que hacía era para protegerlo. Daniel miró a Víctor, que sonreía como si tuviera el control, y sintió una mezcla de ira y disgusto. Avanzó hacia el hombre, exigiéndole que se fuera, pero Víctor simplemente se rió y dijo que Emily no era la mujer que él pensaba. Daniel le gritó que se callara, pero Víctor continuó provocando, diciendo que Emily ya había cruzado límites que no se podían borrar. Describió encuentros, detalles íntimos, mientras Emily lloraba y les pedía que pararan.
Daniel se alejó sintiendo el peso de las palabras caer sobre él como golpes. Le preguntó a Emily si eso era cierto, si realmente había hecho todo lo que decía Víctor. Ella sacudió la cabeza, incapaz de responder. La ira de Daniel aumentaba con cada segundo. Sacó su celular y amenazó con llamar a la policía, pero Víctor sonrió y dijo que ya tenía todo preparado. Dijo que si Daniel intentaba algo, las pruebas contra Emily se enviarían a las autoridades. Emily le rogó que no lo hiciera, diciendo que ella podía arreglarlo, que solo necesitaba tiempo. Pero Daniel ya no sabía en quién confiar. Él la miró por última vez antes de irse. Las lágrimas en los ojos de Emily lo siguieron hasta la puerta, pero no se detuvo. Sentía como si saliera de una pesadilla, pero sabía que el dolor apenas comenzaba. Mientras bajaba las escaleras, se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Emily había destruido no solo su matrimonio, sino también su confianza en todo en lo que creía. Y Víctor, con su sonrisa arrogante, seguía ahí, como una sombra del pasado que se negaba a desaparecer. Cuando llegó al auto, Daniel se dio cuenta de que no podía dejar las cosas así. Necesitaba encontrar una manera de liberarse de esa situación, deshacerse de Víctor y, al mismo tiempo, descubrir si todavía había algo en Emily que pudiera salvarse. Pero en el fondo sabía que nada volvería a ser igual. La traición fue solo el comienzo. El verdadero enemigo estaba allí, observando, esperando su próximo movimiento. Y Daniel necesitaba estar preparado. Daniel conducía sin rumbo fijo, agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Las palabras de Emily resonaron en su mente como martillos. Su confesión, el chantaje de Víctor y la traición física se mezclaron en un torbellino de imágenes y sonidos que él no podía organizar. El rostro de Emily, con lágrimas cayendo y ojos desesperados, seguía volviendo a la memoria, pero era la fría sonrisa de Víctor la que ardía como el fuego. Necesitaba respuestas, pero sobre todo necesitaba control. Y en ese momento sentí que no tenía ninguno. Aparcó el coche delante de un pequeño bar. No recordaba haber conducido hasta allí, pero necesitaba algo que lo mantuviera erguido. Entró y se sentó en el mostrador. Pidió un whisky doble y lo bebió de un trago, sintiendo el líquido quemarle la garganta. Pidió otro. La voz de Emily aún resonaba, diciendo que todo lo que hacía era para protegerlo. ¿Protegerlo de qué? ¿De la vergüenza? ¿De prisión? ¿O fue, en el fondo, solo para protegerse? Daniel sacudió la cabeza, intentando despejar sus dudas, pero sabía que no podía seguir corriendo. Necesitaba enfrentar eso. Necesitaba enfrentarla. Cuando regresó a casa, encontró a Emily sentada en el sofá, abrazada a sus piernas, con los ojos rojos e hinchados. Ella levantó la cabeza cuando lo vio entrar, pero permaneció en silencio. Daniel cerró la puerta con fuerza, dejando claro que estaba allí para obtener respuestas. Emily empezó a hablar antes de que él dijera nada. Dijo que Víctor había comenzado con amenazas sutiles, diciendo que sabía sobre el dinero malversado de la galería, pero pronto las demandas crecieron. Primero pidió pequeñas cantidades de dinero. Luego empezó a pedir más. Cuando ya no pudo ocultar los gastos, le propuso otro tipo de pago. Emily lloró mientras explicaba, pero Daniel se mantuvo firme. Quería detalles. Quería entender cada paso que la llevó a ese restaurante y le hizo sentir que había perdido el terreno. Dijo que intentó cortar el contacto, pero Víctor sabía exactamente cómo manipularla. Dijo que si ella no cedía, no solo destruiría su reputación, sino que también arrastraría a Daniel. Tenía pruebas suficientes para implicarlo, incluso si no tenía nada que ver con lo que ella hizo. Daniel guardó silencio por un momento, absorbiendo las palabras. Luego le preguntó si, en algún momento, le había gustado. Emily se puso de pie, sacudiendo la cabeza en señal de negación y diciendo que todo lo que quería era proteger lo que tenían. Daniel dio un paso atrás, como si sus palabras fueran tóxicas. Él le preguntó por qué nunca confió en él para lidiar con eso juntos. Emily intentó acercarse, pero él levantó la mano y la detuvo. Dijo que ya no sabía quién era ella. Emily cayó al suelo, llorando. Dijo que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para enmendar lo que hizo, para intentar salvar el matrimonio.
pero Daniel ya no podía oírla. Salió de nuevo de la casa, dejándola arrodillada en la sala. Condujo hasta un hotel pero no pudo dormir. Pasó horas mirando al techo, pensando en cómo llegó todo a ese punto. Pensó en llamar a un abogado, pero algo lo detuvo. No era solo el matrimonio lo que estaba en juego, sino también el sentimiento de haber sido engañado por alguien a quien amaba. Cuando el sol empezó a salir, decidió regresar a casa. Emily todavía estaba allí, sentada en el mismo lugar. Los ojos estaban vacíos, como si hubieran perdido toda esperanza. Ella lo miró cuando entró, pero no dijo nada. Daniel se sentó en la silla frente a ella y le preguntó qué pensaba hacer con Víctor. Emily dijo que ya había intentado negociar, pero él siempre regresaba con nuevas demandas. Ella confesó que tenía miedo de que él nunca parara. Daniel guardó silencio por un momento antes de preguntarle si estaba dispuesta a pelear. Emily asintió, pero él necesitaba ver más que palabras. Durante los días siguientes, Daniel comenzó a recopilar información sobre Víctor. Descubrió que el hombre tenía antecedentes de manipulación financiera y anteriormente había sido investigado por fraude, pero siempre lograba escapar por falta de pruebas. Daniel sabía que debía tener cuidado. Cualquier movimiento en falso podría poner a Emily en peligro o destruir las posibilidades de resolver esto sin mayores consecuencias. Emily intentó acercarse a él, pero Daniel aún mantenía una distancia emocional. Ella dijo que lo amaba, que nunca quiso lastimarlo, pero él no podía olvidar la imagen de ella con Víctor. Sin embargo, algo dentro de él todavía se aferraba a la esperanza de poder superar esto. A pesar de lo herido que estaba, una parte de él todavía quería creer que Emily era la mujer con la que se casaría. Finalmente, llegó el momento de la confrontación. Emily quedó con Víctor con el pretexto de entregarle más dinero, pero Daniel se escondía cerca. La observó mientras ella se sentaba a la mesa con él. Víctor parecía confiado, gesticulaba y sonreía como si tuviera el control total. Emily parecía nerviosa, pero Daniel sabía que estaba decidida. Cuando Víctor mencionó otra exigencia más, Emily se puso de pie y dijo que tenía que terminar. Víctor se rió y le preguntó qué haría ella al respecto. Fue en ese momento que apareció Daniel. Víctor intentó levantarse, pero Daniel lo empujó hacia atrás en la silla. Dijo que lo sabía todo, que tenía pruebas suficientes para acabar con él si continuaba con las amenazas. Víctor intentó ocultar su preocupación, pero Daniel vio el miedo en sus ojos. Dijo que si no desaparecía, usaría toda la información que reuniera para ponerlo tras las rejas. Víctor intentó discutir, diciendo que Daniel no tenía nada en contra de él. Pero Daniel arrojó un sobre la mesa, con documentos y fotografías que demostraban sus crímenes. Víctor cogió el sobre, hojeó las páginas y guardó silencio. Emily miró a Daniel, sorprendida por su determinación. Por primera vez en semanas, sintió que tal vez todavía había esperanza. Víctor se levantó, cogió el sobre y se fue sin decir palabra. Emily cayó en los brazos de Daniel, pero él todavía estaba rígido. Dijo que eso no significaba que todo estuviera resuelto entre ellos. Ella estuvo de acuerdo y dijo que sabía que necesitarían tiempo para reconstruir la confianza. En los días siguientes, Daniel permaneció alerta, esperando algún movimiento de Víctor, pero el hombre desapareció. Emily comenzó a asistir a terapia y trató de reconectarse con Daniel, pero él todavía estaba dividido. Una parte de él quería perdonarla, pero otra parte temía nunca poder olvidar lo sucedido. Mientras caminaban juntos a través de este doloroso proceso, Daniel se dio cuenta de que, independientemente del resultado, él había cambiado. La confianza que alguna vez fue inquebrantable ahora era frágil. Sabía que el futuro sería incierto, pero estaba dispuesto a afrontarlo, incluso si eso significaba empezar de nuevo solo. Daniel sintió el peso de los días que siguieron al enfrentamiento con Víctor como si llevara piedras sobre sus hombros. Incluso después de que el hombre desapareció, dejando tras de sí solo el olor a cigarrillos baratos y un rastro de amenazas vacías, la tensión permaneció impregnada en la casa. Emily trató de actuar como si todo pudiera volver a la normalidad, preparando desayunos en silencio y dejándole mensajes de texto breves y ansiosos cuando él salía de casa. Pero Daniel no respondió. Observaba sus gestos, sus ojos cansados y su voz temblorosa cada vez que intentaba iniciar una conversación, pero aún así mantenía la distancia.
Sintió como si cada palabra intercambiada fuera un recordatorio de cuanto le había ocultado y, peor aún, de lo ingenuo que había sido. Las noches eran las peores. Emily durmió en su habitación, pero Daniel se quedó en el sofá, alegando que necesitaba espacio. Podía escuchar el sonido de sus pasos caminando arriba y abajo por el suelo, como si estuviera atrapada en un ciclo de culpa y arrepentimiento que no la dejaría descansar. Pero él no se conmovió. Ya no sabía cómo mirarla sin recordar los momentos en que se sintió traicionado, no solo por su cuerpo, sino por su confianza destruida y las mentiras cuidadosamente construidas a lo largo de los meses. Emily insistió en que estaba en terapia, que estaba dispuesta a afrontar sus errores, pero Daniel no podía decidir si esto era una señal de arrepentimiento genuino o simplemente un esfuerzo desesperado por salvar algo que ya estaba roto. Pasó horas conduciendo sin rumbo después del trabajo, tratando de encontrar claridad. Observé parejas caminando de la mano, sonrisas inocentes en rostros que no conocían el dolor de la desconfianza. Sintió un nudo en el estómago al pensar en lo mucho que se había entregado a la idea de un matrimonio perfecto, en lo mucho que había creído que su amor era suficiente para capear cualquier tormenta. Pero ahora, todo lo que vio fueron los restos de algo que no sabía si podría reconstruir. Pensé en los consejos de amigos, los mensajes que algunos enviaron al enterarse de lo sucedido, diciéndoles que siguieran adelante, que se dieran una nueva oportunidad, pero las palabras sonaron vacías. Emily intentó programar cenas, sugirió viajes cortos para poder pasar más tiempo juntos lejos de esa casa que ahora parecía perseguida por los fantasmas del pasado. Daniel rechazó todos los intentos. Dijo que necesitaba tiempo, pero sabía que el tiempo por sí solo no sanaría lo que sentía. Comenzó a revisar documentos, cuentas bancarias y registros financieros, buscando cualquier detalle que pudiera haber pasado por alto. Necesitaba saber si todavía había algo oculto, alguna verdad enterrada que pudiera anular el poco control que aún tenía sobre la situación. Encontró transacciones extrañas, transferencias a cuentas desconocidas que le hicieron cuestionarse todo una vez más. Se enfrentó a Emily y ella lloró y dijo que había usado el dinero para pagarle a Víctor, pero Daniel no podía creerlo. Sintió que cada respuesta estaba llena de verdades a medias, como si todavía estuviera protegiendo algo. Los días continuaron alargándose y la tensión entre ellos llegó a su límite. Emily sugirió vender la casa y empezar de nuevo en otro lugar, pero Daniel se negó. Dijo que no estaba dispuesto a abandonar todo lo que construyeron, aunque cada rincón de la casa le recordaba lo que había perdido. Emily le rogó que le diera una oportunidad real, pero Daniel simplemente salió de la casa una vez más y condujo hacia un parque donde solía correr para aclarar su mente. Se sentó en un banco y miró fijamente el lago, observando los reflejos de la luz en el agua. Pensó en lo pacífico que parecía todo en la superficie, pero sabía que abajo las corrientes aún se movían. Cuando regresó a casa esa noche, encontró a Emily sentada en el porche, abrazada a sus rodillas. Ella lo miró con los ojos rojos e hinchados, pero no dijo nada. Daniel pasó junto a ella sin hablar, pero antes de entrar escuchó su voz pidiéndole que se detuviera. Emily dijo que ya no podía vivir con esa duda constante, que no podía seguir intentándolo sola. Ella le preguntó si todavía la amaba, si todavía había algo dentro de él capaz de perdonarla. Daniel guardó silencio durante un largo rato antes de responder que no lo sabía. Emily lloró, pero no insistió. Dijo que lo entendía y que haría lo que quisiera, incluso si eso significaba dejarlo. Esa noche, Daniel permaneció despierto escuchando el sonido de la lluvia golpeando la ventana. Pensó en las palabras de Emily, en su vulnerabilidad y en cómo, a pesar de todo, todavía sentía algo por ella. Pero también sabía que el amor por sí solo no borraría lo que había sucedido. Pensó en todas las veces que se sintió pequeño, traicionado e impotente. Pensó en Víctor y en la mirada de superioridad que le dirigió antes de irse. La ira regresó con fuerza, pero esta vez mezclada con una sensación de determinación. No permitiría que Víctor siguiera controlando sus vidas, ni siquiera a distancia. Necesitaba tomar una decisión. A la mañana siguiente, llamó a Emily para hablar. Dijo que estaba dispuesto a intentarlo, pero que era necesario cambiar las cosas. Dijo que no podía prometerle que perdonaría, pero que estaba dispuesto a reconstruir la confianza siempre y cuando ella fuera honesta en todo. Emily estuvo de acuerdo y dijo que haría lo que fuera necesario. Comenzaron a asistir juntos a terapia, pero las sesiones fueron difíciles.
Daniel luchó contra el impulso de darse por vencido, contra la sensación de que solo estaba prolongando lo inevitable. Emily se esforzó por demostrar que había cambiado, pero cada pequeño error hacía que Daniel se preguntara si estaba tomando la decisión correcta. Aún así, continuaron, paso a paso, tratando de encontrar el camino de regreso el uno al otro. Una noche, mientras Emily dormía, Daniel se quedó en la sala mirando fotografías antiguas. Vio sonrisas genuinas, momentos de felicidad que ahora parecían tan lejanos. Se preguntó si alguna vez podría volver a sentir eso o si simplemente se estaba aferrando a una ilusión. Cogió su teléfono celular y comenzó a buscar casas para alquilar, pensando si tal vez un nuevo comienzo lejos era la única solución. Pero antes de tomar cualquier decisión, sabía que tenía que afrontar una conversación más difícil con Emily. Subió las escaleras y se quedó en la puerta del dormitorio, mirándola dormir. Sintió una mezcla de tristeza y esperanza, pero también un peso sobre sus hombros. Sabía que esta lucha aún estaba lejos de terminar y que el final, fuera lo que fuese, aún estaba por llegar. Daniel se despertó antes del amanecer con el sonido de una ligera lluvia golpeando las ventanas. La casa estaba en silencio, pero él sentía el peso de lo que tenía que hacer ese día. Se puso de pie lentamente, como si cualquier movimiento repentino pudiera romper el frágil equilibrio que aún existía entre él y Emily. Caminó hasta la cocina, preparó un café y se quedó allí mirando la taza, como buscando respuestas en el vapor que poco a poco iba subiendo. Podía sentir el sabor amargo en mi boca, pero sabía que el amargor venía de dentro, no del café. Estaba cansado, pero no el tipo de cansancio que resuelve el sueño. Era el desgaste acumulado, el peso de meses de desconfianza, traiciones y secretos. Sabía que ese sería el día en que pondría fin a todo, de una forma u otra. Emily bajó las escaleras poco después, sus ojos rojos indicaban que ella tampoco había dormido. Miró a Daniel como si intentara descifrar lo que estaba pensando, pero él evitó su mirada. Él le preguntó si quería café y ella aceptó, sentándose a la mesa con las manos temblorosas. El silencio entre ellos era casi insoportable, pero Daniel sabía que necesitaba mantenerlo unos minutos más. Emily comenzó a hablar, diciendo que sabía que él todavía estaba herido y que entendía si no podía continuar. Dijo que, por mucho que lo amaba, tampoco podía soportar vivir en esa incertidumbre, en esa dolorosa espera de algo que tal vez nunca sucedería. Daniel respiró hondo y colocó la taza sobre la mesa antes de responder. Dijo que él tampoco podía seguir así, que necesitaba algo concreto, una decisión que los liberara de ese ciclo interminable de dolor y arrepentimiento. Emily empezó a llorar, pero él se mantuvo firme. Dijo que había contratado a un abogado para iniciar el proceso de separación, pero que no lo haría de inmediato. Necesitaba saber la verdad, toda la verdad, sin omisiones, sin mentiras. Emily asintió, secándose las lágrimas con el dorso de las manos y empezó a contarlo todo de nuevo, pero esta vez con más detalle. Admitió que Víctor no solo había amenazado con revelar la malversación de dinero, sino que también tenía pruebas de mensajes y fotografías comprometedoras que podrían destruir su reputación e incluso dar lugar a un proceso penal. Reveló que, en un momento de desesperación, incluso consideró huir, pero que siempre regresaba por él, por el amor que aún sentía. Daniel escuchaba todo en silencio, sintiendo cada palabra como un golpe. Dijo que la única manera de seguir adelante era enfrentando las consecuencias de lo que hizo. Emily estuvo de acuerdo y dijo que estaba dispuesta a entregarse y confesar todo a las autoridades si fuera necesario. Daniel guardó silencio por un momento antes de decir que esa podría ser la única manera de que ella recuperara el respeto por sí misma. Pero sabía que esa decisión también significaba el fin definitivo de su matrimonio. Emily volvió a llorar, pero esta vez no intentó convencerlo de lo contrario. Sabía que había perdido a Daniel, aunque él todavía estaba allí físicamente. Durante los días siguientes, Emily buscó un abogado y comenzó el proceso de confesión. Fue investigada y, aunque logró llegar a un acuerdo para reducir su condena, su reputación quedó destruida. Los amigos se mudaron, los clientes desaparecieron y hubo que cerrar el estudio. Se mudó a un pequeño departamento y comenzó a rehacer su vida desde cero, pero el vacío dejado por Daniel la acompañó cada día. Intentó mantenerse en contacto, pero él nunca respondió. Daniel vendió la casa y se mudó a un departamento más pequeño. Pasó meses intentando reconectarse consigo mismo,
tratando de entender qué quería para el futuro. Fue difícil volver a confiar en alguien, pero con el tiempo empezó a asistir a eventos sociales y a abrirse a nuevas experiencias. Conoció a alguien, una mujer amable y atenta que supo respetar su espacio. Fue un proceso lento, pero por primera vez en mucho tiempo, Daniel sintió que podía respirar sin el peso del pasado sobre sus hombros. Víctor, en cambio, no tuvo tanta suerte. Sus fraudes quedaron expuestos cuando Daniel entregó a las autoridades las pruebas que había reunido. Intentó escapar, pero fue capturado y condenado. Su caída fue rápida y definitiva, y la noticia del caso se difundió rápidamente. Daniel sintió una extraña sensación de alivio al saber que este hombre finalmente enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Emily siguió todo desde la distancia. Me enteré de la nueva relación de Daniel y traté de encontrar consuelo en el hecho de que parecía feliz. Pero, por la noche, todavía se encontraba mirando fotos antiguas y recordando los buenos momentos que compartieron. Sabía que había destruido algo precioso y que ningún arrepentimiento sería suficiente para arreglarlo. Daniel, por otro lado, sabía que esa historia siempre sería parte de él. Aprendió a aceptar las cicatrices como parte del proceso de crecimiento, pero se prometió a sí mismo que nunca volvería a ignorar las señales de advertencia. Entendió que el amor debe construirse sobre la verdad y la confianza, y que sin ellas no hay base capaz de sostener una relación. Si has llegado hasta aquí, ahora queremos saber qué te pareció esta historia. Comparte tu opinión en los comentarios y di qué parte te conmovió más. No olvides suscribirte al canal para seguir más historias como esta. Recuerde, este canal no admite trampas de ningún tipo. Nuestras historias muestran cómo la infidelidad puede destruir vidas y sirven como advertencia para que las personas valoren la honestidad y el respeto en sus relaciones. Gracias por seguirnos hasta el final y hasta la siguiente historia.